Radio María les presenta a continuación El arte de vivir. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto y una alegría de nuevo estar en contacto con ustedes. Mi nombre es Carmen Medina, misionera seglar, psicoterapeuta, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, este maravilloso programa del arte de vivir. Antes que nada, felices Pascuas de Resurrección a todos los que me están escuchando. La semana pasada hablé de la muerte y digo felices Pascuas de Resurrección porque la resurrección viene a liberarnos del temor de la muerte. La muerte parece tener un carácter ineludible, porque normalmente se presenta cuando nadie lo espera. Algunas veces, y más los mexicanos, intentamos bromear con ella con el fin de ignorarlo. Hacemos bromas sobre la muerte porque nos resulta difícil mirarla de frente. Individualmente, yo creo que aparte de Cristo, el temor a la muerte es prácticamente universal. Woody Allen decía: no es que tenga miedo de morir, simplemente no quiero estar allí cuando suceda. Pero gracias a Dios, en Cristo, la muerte ha perdido su poder. En 1 Corintios 15:55 nos dice: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Palabra de Dios. Podemos decir con seguridad que la resurrección de Cristo nos trae esperanza frente a la muerte. El apóstol San Pablo sabía que las condiciones de la obra de Dios son duras y que el único antídoto eficaz contra el desánimo vendría del poder de Cristo resucitado. Esta es la mayor fuente de estímulo y confianza posibles. En 2 Corintios 1, del 9 al 10, dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencias de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Palabra de Dios. De la resurrección depende nuestra expectativa acerca del futuro. Es cierto que ya no somos lo que éramos, pero tampoco es cierto, y también es cierto que aún no somos lo que seremos algún día. Estamos en un tiempo intermedio entre lo que somos ahora y lo que seremos cuando Cristo regrese. Incluso el poder de la resurrección que conocemos ahora es solo una pequeña muestra de lo que vendrá. De la resurrección de Cristo depende nuestra unión venidera con Él cuando venga. La resurrección de Cristo es el fundamento por el que podemos estar seguros de que tanto nosotros como nuestro mundo han de ser totalmente renovados. Por eso les decía felices Pascuas de Resurrección. La palabra Pascua viene de Pascae, en latín Pesaj, o sea, Pascae en latín y Pesaj en hebreo, y significa paso, salto. En el caso de los judíos representa el cruce del Mar Rojo, es decir, el paso de la esclavitud hacia la libertad. Para los católicos significa el paso de la muerte a la vida. Por eso en estas Pascuas Cristo nos invita a pasar de la resignación a la acción, de la indiferencia a la solidaridad, del egoísmo a dar tiempo al amor, a la escucha, a dar consuelo a los que nos rodean, de la queja a la búsqueda de soluciones, de la desconfianza a confiar en el plan perfecto de Dios, del invierno a la primavera, de la soberbia a la humildad, del miedo a la fe y al amor, del ego a la conciencia, de hacer las paces con nuestros pasados para que no arruinen nuestros presentes, de la desilusión a la esperanza, de saber que de nada sirve ser luz
si no podemos iluminar el camino de alguien más? Ciertamente, no puede haber Pascua sin pasión. Y depende de cómo vivamos la pasión, si logramos pasar junto con Cristo a la Pascua de Resurrección. El problema no está en la pasión, sino en quien pase por la pasión y el enfoque que le demos. Hoy quiero hablar no solo de la muerte física, sino de la muerte emocional, psicológica, espiritual. Hace unos años, acompañando al Papa en el Via Crucis que se realizó en el Vaticano, lo acompañé por internet, me quedé reflexionando que la mayoría de estaciones estaban acompañadas de testimonios de presidiarios y que la cruz fue cargado en algunos momentos por presidiarios y en otros momentos por carceleros. Y me quedé reflexionando, tanto los presidiarios como los carceleros están en la cárcel, pero con una diferencia muy grande. Los carceleros tienen la llave de las celdas para entrar y salir cuando quieran. Los presidiarios no. Esto voy a traducirlo a nuestras vidas para diferenciar entre el católico bautizado y el que no lo es. El que no lo es, el que está en la cárcel, es el que está en la cárcel como presidiario. Es aquel que exclama, como nos decía Pablo en Romanos 7:8, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, palabra de Dios. Los católicos bautizados somos aquellos que tenemos las llaves para entrar y salir de la cárcel. Cristo nos ha dado las llaves para salir de los sentimientos negativos, que son los que de alguna manera nos llevan a entrar en la cárcel, nos llevan de alguna manera a matarnos emocional, psicológica, espiritual. Hay 3 sentimientos negativos de donde se desprenden todos los demás y que tienen a muchas personas enterradas en vida. ¿Y cuáles son estos 3 sentimientos? La tristeza, el miedo y el enojo. Y como les decía, la muerte física no es la única que existe. Desgraciadamente existe mucha gente muerta en vida. Existe la muerte emocional, psicológica, espiritual. Existen personas que murieron a los 20 y las enterraron a los 80, porque a los 20 dejaron de vivir, de creer, de esperar, de amar. Son personas que aunque físicamente están vivas, emocional, psicológica y espiritualmente están muertas y se convierten en carceleros de su propia prisión. Los presidiarios no tienen las llaves para salir de la prisión, pero los carceleros, les decía, tienen las llaves para entrar y salir cuando quieran. Todos los católicos bautizados, desde el bautizo, se derramó en nosotros el Espíritu Santo y tenemos gracias, bendiciones, tenemos las llaves para salir. Pero la tristeza, el miedo y el enojo mantienen encarcelados a muchas personas y estos sentimientos negativos son los responsables de que mucha gente viva, que tiene vida física, esté muerta por dentro. Por eso quisiera recorrer cómo Cristo en esta Pascua nos va a enseñar cómo superar estos sentimientos negativos, que todos los hemos sufrido, para poder pasar, para no dejar que nos maten, que nos entierren, sino poder resucitar, para poder tener una nueva vida. Vamos a ir recorriendo todos los momentos de la pasión de Cristo para ir viendo cómo Él fue superando y nos va enseñando a través de su propia vida
a superar estos sentimientos negativos, ¿ok? Y como les decía, lo malo no puede haber Pascua sin pasión, depende como si yo me quedo anclado en la pasión, es ahí cuando me quedo muerto en vida. Vamos a recorrer la pasión de Cristo. Cristo inicia su pasión con la traición de Judas. Lógicamente, eso le causó un gran dolor. La traición de uno de sus discípulos, de uno de sus elegidos, de alguien a quien Cristo amaba. Lógicamente, Cristo, como consecuencia de la traición, experimenta una tristeza inmensa que pudo llevarlo a la decepción, a la pena, a la soledad, al pesar, al dolor, al lamento, a la lástima, a la depresión. Como a muchas personas cuando la pareja les traiciona, cuando el hijo, cuando seres amados, cuando sufren la traición de alguien amado. Cristo pudo victimizarse y quedarse ahí, como muchas personas que se quedan muertas en vida. En cambio, Cristo nos da la solución para superar este estado y nos muestra la forma de salir de este sentimiento negativo y cómo resucitar de la muerte que nos produce la tristeza a la esperanza que nos lleva a la vida eterna. La resurrección de Jesús nos da esperanza. Es un recordatorio diario de que este mundo está para algo mejor, para algo más hermoso. La realidad de la resurrección de Jesús nos anima a trabajar para mejorar las cosas y nos asegura que el poder de Dios presente en el mundo hace que todo sea posible. En Mateo 19:26 dice, Jesús les dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Y recuerden, Dios siempre abre caminos cuando para el hombre no hay caminos. Esta esperanza nos da la valentía para vivir de manera diferente en el conocimiento, en el poder de la resurrección de Cristo. Y lógicamente con la esperanza viene la alegría. Nos dice el Señor en Filipenses 4:4, alégrense en el Señor en todo tiempo. En cualquier circunstancia, recurran a la súplica y a la oración y a la paz de Cristo, que es mayor de lo que se pueden imaginar, y les inundará el corazón. Palabra de Dios. La alegría en medio de las dificultades nos recuerda que no estamos solos, que contamos con Dios y que Dios cuenta con nosotros. Más tarde, cuando Jesús estaba orando en el monte de los Olivos, les dice a sus discípulos, nos dice Mateo 26:38, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí, velen junto a mí. Palabra de Dios. Pero no le hicieron caso. Jesús, al ver cómo sus discípulos se quedan dormidos, a pesar de que les había pedido que se quedaran despiertos con él para acompañarlo, empezó a experimentar el segundo sentimiento negativo que lleva a la muerte a muchas personas y que los mantiene encarcelados o paralizados. El miedo. El miedo de donde viene la soledad, el abandono, la inseguridad, la preocupación, la ansiedad, el temor, la desconfianza, la fobia, el pánico. Pero de nuevo Cristo nos enseña cómo superar el miedo con un arma más poderosa, la fe. En Juan 14:27 nos dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, que no haya en ustedes ni angustias ni miedos. Palabra de Dios. Y aunque el miedo llevó a Cristo a llegar a pedirle al Padre, nos dice Mateo 26:40, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Gracias a la fe, logra vencer el miedo, porque la fe
lo llevó a abandonarse en las manos amorosas de su Padre. La fe nos lleva a abandonarnos en las manos amorosas de Dios. Por eso Jesús después dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Curiosamente creemos que fe es entender lo que me está pasando. No. Fe es creer, aunque no entienda lo que me está pasando, es creer que Dios es mi Padre que me ama y que todas las cosas que permite que sucedan en mi vida son para mi bien. Más tarde Cristo es llevado para ser juzgado por el Sanedrín. Sufre miles de ultrajes, azotes, falsos testimonios. Lógicamente, Cristo aquí se pudo enfocar al tercer sentimiento negativo, el enojo, por la injusticia con la que fue juzgado, por la forma en que fue maltratado, por los azotes, por las heridas que le causaron injustamente. Y pudo haberse enfocado en todo aquello que procede del enojo, como es la impotencia, la impaciencia, la desesperación, la frustración, el coraje, la ira, la rabia, el rencor, el odio, el resentimiento. Pero no lo hizo así, porque sabía que eso era morirse en vida. Por eso nos da la tercera llave para salir de esta cárcel. El amor. El amor que se traduce en perdón, en el no juzgar, en el no condenar, en la comprensión que le llevó a Cristo a decir en la cruz, nos dice Lucas 23:34, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Si nosotros nos enfocamos en la tristeza, en el miedo, en el enojo, al pasar por los momentos de prueba, y nos quedamos fijados ahí, nos enterraríamos en vida, moriríamos, nos imposibilitaríamos para celebrar la Pascua de Resurrección. Por eso debemos aprender de Cristo cómo pasar por los momentos de prueba, con estas tres armas poderosísimas que Dios nos da y que tenemos desde el bautismo y que nos da a través del Espíritu Santo. El amor, la fe, la esperanza. A través de estas tres armas maravillosas vamos a poder resucitar, vamos a poder vencer la muerte que nos traen estos sentimientos negativos, vamos a alcanzar la libertad, la santidad, la vida eterna, la resurrección. Como les decía, ¿cómo se originan estas tres llaves que nos llevan a la resurrección? En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo de 38 al 39, nos dice, Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo esto pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Aquí nos dice el Señor que primero tenemos que dejarnos ungir por el Espíritu Santo. Y para esto necesitamos acercarnos a los sacramentos. Me encantó mucho la primera lectura de la misa de ayer, cuando Pedro, después de Pentecostés, sale y predica. Y como mucha gente empieza a convertirse. Y se acercan a Pedro y le dice, ¿qué tenemos que hacer? Esto es lo importante. No se acercan a decirle qué tenemos que rezar, cuántos rosarios vamos a rezar, no. ¿Qué tenemos que hacer? Eso es lo importante. Y lo importante aquí es lo que tienes que hacer. Dios nos ha dejado los sacramentos, nos ha dejado su palabra, está abierto en la oración a comunicarse con nosotros, pero necesitamos de verdad acercarnos, dejarnos ungir por el Espíritu Santo. Y para dejarnos ungir por el Espíritu Santo, tenemos que decir qué tenemos que hacer. El otro día estaba escuchando a unos pastores que hablaban del por qué ungen con aceite a sus ovejas. Yo siempre me pregunté qué significaba este versículo del Salmo 23.
Dice esta parte, Él unge mi cabeza con aceite. Y yo creía que era un lenguaje figurado que significaba que Dios nos mantenía de alguna manera ya ven que el aceite no lo ponen en el templo para el bautizo o no lo ponen para cuando estamos enfermos. Unges mi cabeza con aceite. Y hasta ahora supe qué significa. Fíjense, a menudo las ovejas quedan con su cabeza atrapadas en zarzas y mueren tratando de desenredarse. Hay moscas horribles que les gusta atormentar a las ovejas, al poner huevos en sus fosas nasales, que luego se convierten en gusanos, impulsan a las ovejas a golpear su cabeza contra las rocas, a veces hasta la muerte. Sus oídos y ojos son también susceptibles al tormento de los insectos. Entonces el pastor unge toda la cabeza de la oveja con aceite, y así de esta forma la oveja puede desenredarse, tener paz, y el aceite forma una barrera de protección contra los insectos. Esto es, voy a traducirlo a lo que estoy hablando. Cuando estamos atrapados en estos tres sentimientos de enojo, miedo, tristeza, cuando tenemos momentos de tormentas mentales, los pensamientos preocupantes invaden nuestra mente una y otra vez. Esos pensamientos tóxicos que nos vamos llenando cuando dialogamos con el diablo y que nos vamos y también cuando nos enfrentamos con personas tóxicas que nos llenan la cabeza de chismes, intrigas y nosotros nos golpeamos la cabeza contra la pared tratando de detenerlos. ¿Alguna vez le has pedido a Dios que unja tu cabeza con aceite? Su aceite protege y hace posible que puedas fijar tu corazón, tu mente y tus ojos en Él hoy y siempre. Por eso es importante, y Dios nos unge con su Espíritu Santo a través de los sacramentos. ¿Qué tengo que hacer? Acércate a Dios. Es importante. Si nosotros pudiéramos salvarnos por nosotros mismos, mira que Dios no manda a su Hijo a morir en la cruz. ¿Te das cuenta que Él vino a morir por ti para salvarte? Y qué lástima que ya te dio las llaves para salir de la prisión y que tú no quieras salir. Para poder salir de la prisión es importante nunca dejar de vivirnos como hijos de Dios. ¿Recuerdas cuando empezaste a echar a perder las cosas en tu vida? ¿No fue acaso cuando te creíste que eras tan adulto que podrías prescindir de la opinión de tus padres para tomar tus decisiones? ¿Recuerdas que Adán y Eva perdieron el paraíso porque se sintieron tan adultos que dejaron de vivirse como hijos de Dios? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer para no dejar de vivirnos como hijos de Dios es dejar de ser adultos y volver a ser niños. En Mateo 18, del 3 al 4 nos dice, en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios. La grandeza de Cristo fue que desde que se encarnó hasta que murió, nunca dejó de vivirse como hijo del Padre. ¿Qué tengo que hacer para volver a ser niño? Por lo pronto, lo que necesito es entender que el yo falso es el que no me deja ser niño, la soberbia, y nos tiene muertos en vida, que es nuestro peor enemigo. ¿Y cuáles son las tres piedras que produce el ego y la soberbia? Por los tres sentimientos negativos que he venido hablando: el miedo, la tristeza, el enojo. Pero Dios nos ha dado las armas para vencerlos: la fe, la esperanza, pero sobre todo el amor.
Cuando el ser humano se comporta como niño, es porque el amor en su vida es tan grande que tiene sometido al miedo, a la tristeza y al enojo. No los deja emerger. Lo malo es cuando el amor empieza a debilitarse. El miedo empieza a cobrar fuerzas, porque el amor va quedando debajo de los sentimientos malos, que van creciendo día a día hasta llegar a enterrar por completo y someter por completo al amor, sometiéndolo. Voy a poner un ejemplo. Cuando una persona se enamora, el amor es tan grande que aunque su pareja le cause a veces enojos, tristezas, miedo, está tan enamorado o enamorada que no permite que emerjan los malos sentimientos. Pero cuando esta persona se llega a casar y en su relación de pareja dejan de alimentar el amor y el amor se va debilitando, empiezan el enojo, el miedo y la tristeza a emerger, a crecer. Y llega un momento en la relación que el amor se va hasta abajo del miedo, de la tristeza, del enojo, y no lo dejan salir, haciendo así que las relaciones que se establezcan estas personas ya no sean de amor, sino todo lo contrario. ¿Qué hay que hacer para que vuelva el amor a regir nuestras vidas? ¿Qué hay que hacer para debilitar y quitar el miedo y el enojo y la tristeza? Volvernos a Dios. Volvernos a Dios del amor para que vuelva a infundir en nosotros la fe y la esperanza. Me gustaría ir a la historia que nos platica la palabra de Dios, cuando un amigo de Jesús que estaba muerto, Jesús lo resucita. ¿Qué es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos para resucitar? Vamos a leer un poquito lo que nos dice el Evangelio de Juan 11:39. Nos dice lo siguiente: cuando Jesús llega a Betania y encuentra a Lázaro muerto, Jesús dice: quiten la piedra. Y responde Marta, la hermana del muerto: Señor, ya huele, es el cuarto día. Jesús le dijo: ¿no te digo que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra, y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: gracias, Padre, porque me has escuchado, porque sé que tú siempre me escuchas. Y gritando con voz fuerte dijo: Lázaro, sal fuera. Palabra de Dios. El proceso está clarísimo. A veces nosotros estamos como Marta, reaccionamos desanimados. Ya huele, o sea, ya ni rezo, ya me cansé. Es que ya no tiene remedio. Es que conmigo nadie puede, yo soy así, a mí nadie me va a cambiar. Yo no tengo lucha, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Quitar la piedra. ¿Quién tiene que quitar la piedra? Eso lo tienes que hacer tú. Jesús dijo: quítenla ustedes, quítenla ustedes. Adentro está el amigo. Afuera está una piedra que se interpone entre el amigo y Jesús. Un obstáculo que uno no quiere quitar, algo a lo que uno no quiere renunciar. Por ejemplo, esas personas que dicen: yo quiero estar bien contigo, Jesús, pero no me quites el vicio del alcohol, o el del sexo, o el de la droga. No me pidas que cambie. No me pidas que deje de sentir lo que siento. A ver, por favor, pregúntate, ¿lo que estás haciendo hoy te va a llevar a donde quieres llegar mañana? Quitar la piedra es decidir estar dispuesto a pagar el precio, quitar el miedo de hablar de lo que te está pasando, de enfrentarte con la verdad, de dejar de estar echando culpas, de dejar de excusarte, de dejar de mentirte, de engañarte. Date cuenta, estás enfermo, eres pecador. Y date cuenta por qué necesitas a Cristo, porque Él vino solo a sanar a los enfermos y pecadores. Y si tú no te reconoces como tal,
Estás poniendo una piedra enorme entre Dios y tú. A mí me gustaría que hicieras una lista de todos los males que crees haber padecido. Las humillaciones, desprecios, negativas a tus deseos, descortesías, insultos, malos tratos, pobrezas, injusticias. Es una lista de todas las cosas que resientes en tu vida, que nada más al recordarlas te vuelve a entrar la rabia, el rencor, la tristeza y te dan unas ganas terribles de vengarte. ¿Cuánta basura emocional se encuentra en tu corazón? Recuerda que en una casa llena no cabe un huésped más. ¿Crees que en tu corazón haya lugar para Jesús, para el Espíritu Santo, para el amor del Padre? Y si hubiera lugar, ¿no crees que todo lo que hay ahorita en tu corazón, esa basura emocional, podría contaminar todo lo bueno que Jesús te quiere entregar? Por favor, entrégale a Jesús, entrégale a Dios en este momento toda tu basura emocional. Dile, Señor, no puedo borrar tantas injurias recibidas, tantos malos tratos, tanta injusticia, porque es parte de mi pasado. Pero tú sí puedes. Y te pido que me envíes en este momento a tu Espíritu Santo para que me limpie y sane de todas estas ataduras de mi pasado. Yo me comprometo a partir de hoy a soltar todo esto, a dejarlo ir, porque en este momento te dejo a ti toda esta basura emocional y quiero con todo mi corazón dejar mi corazón libre y abierto para que tú puedas llenarlo con tu amor, con tu fe, con tu esperanza, con tu paz, con tu sabiduría. También cuando le preguntan a Pedro qué tenemos que hacer, arrepiéntete y conviértete. Confiésate, revela lo que está prohibido adentro. No tengas miedo de aceptar quién eres. Mientras que tú te ocultes, mientras que no reconozcas, mientras que sigas negando y sigas echando culpas, no vas a resucitar. Para resucitar hay que quitarnos el miedo a la verdad. La verdad, nos dice el dicho, no peca pero incomoda. Y Juan 8:32 nos dice, la verdad los hará libres. Quitar la piedra es permitir a Cristo que entre en los rincones más escondidos de nuestra vida y nos sane, nos salve. Es dejar de mentirme, enfrentarme a la verdad. Después vamos a seguir con el relato de Lázaro. Jesús le dice, desátenlo para que pueda caminar. Curiosamente, ¿qué es lo que nos ata para caminar? Y normalmente es el pasado. En Lucas 9:62 dice, el que pone las manos en el arado y mira para atrás, no sirve para el reino. Recuerda lo que te impide seguir a Dios. No es tu presente, son las ataduras de tu pasado que te hablan tan fuerte, que te no dejan escuchar la voz de Dios. Por eso, checa en este momento todo lo que te está atando. Por esto, ¿cómo es que estamos atados? Con el pasado, con los rencores, con los resentimientos. Desatar es perdonar, es dejar el sentimiento negativo contra los demás, es quitarnos las cadenas, perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a Dios, perdonar a todos los que nos han fallado, dejar nuestro pasado en las manos misericordiosas de Dios. Si no te desatas, vas a encadenarte de miedos y no vas a poder caminar. Mucha gente dice, es que si le perdono y vuelvo a creer, me van a volver a ver la cara. Es que me van a volver, es que si perdono, me van a creer que soy tonta o tonto, etc. A ver, tienes que dejar tu pasado atrás, entiéndelo. Dios misteriosamente sabe sacar del mal un bien para los suyos, nos dice Romanos 8:28. Dios Todopoderoso, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, por ser soberanamente bueno, no va a permitir jamás que en sus obras
existiera algún mal si Él no fuera suficientemente poderoso para hacer surgir el bien del mismo mal. A ver, recuerda que Dios escribe sobre renglones torcidos. Y continuando con la cita que mencioné de Lázaro, Jesús termina dando gracias a Dios anticipadamente. Nos dice en Juan 11:41, levantó los ojos a lo alto y le dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que tú siempre me escuchas y te lo digo por los que están aquí escuchando, palabra de Dios. Se podría pensar que Jesús habría podido, de alguna manera, o había querido que su amigo muriera, ya que está dando gracias anticipadas cuando Lázaro todavía está muerto. Pero Cristo está dando gracias anticipadas porque sabe a quién le pide y que es poderoso para escucharle. Esto es importantísimo. Un ejemplo, imagínate que alguien te manda un papelito y te dice: fíjate que no tengo carro para el domingo, a ver si me haces favor de prestarme el tuyo, y de antemano muchas gracias, porque sé que siempre cuento contigo y con tu apoyo. Y uno dice: bueno, ahora ¿cómo le digo que no? Si hasta las gracias me está dando por anticipado, y si cree en mí no puedo fallarle. Cuando tú estés esperando un milagro, dale las gracias a Dios antes de verlo. Marcos 11:24. Por eso yo les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Si tú pides, palabra de Dios, si tú pides algo en la oración y das gracias anticipadas, es porque crees que Dios te ama, que es poderoso y no te va a negar lo que tú le estás pidiendo si es para tu bien. O sea, no se trata de entender, sino de aprender. Cuando existan cosas en tu vida que por más que pienses no las puedes entender, cambia la palabra entender por aprender. Y en vez de estarte preguntando por qué Dios no arregle esto, por qué Dios permite esto, etcétera. Si tu mente fuera capaz de ver todo con claridad, pues tú serías Dios. Hay que dejar espacio a la humildad. Señor, no entiendo esto, pero creo en ti. Y que si tú lo permites es para mi bien. Por eso hay que aprender a creer, amar y a esperar. Y decirle como Marta a Jesús: sé que aunque está muerto mi hermano, tú eres la resurrección y tú tienes poder para resucitar a mi hermano. Jesús, no quiero entender por qué has permitido estas situaciones negativas en mi vida. Quiero aprender a creer en ti, a creer en tu amor, a esperarlo todo de ti. Y yo sé que tú tienes el poder para resucitarme, para no dejar que yo muera en vida. Quiero, Señor, vivir. Por eso te pido, Jesús amado, en esta Pascua de Resurrección, que todo lo que está muerto en mí lo resucites. Dame tu vida, dame tu resurrección y enséñame a creer siempre que tú abres caminos cuando para el hombre no hay caminos y que tú eres capaz de sacar de la tumba a los muertos. Y aquí estoy, Señor, obra en mí conforme a tu voluntad. Pues que de verdad la Pascua sea una realidad en tu vida, en la mía y en todos los que nos rodean. Que Dios los bendiga y muchas gracias por escucharme. Estaremos en contacto, Dios mediante, la próxima semana. Han escuchado Radio María, el programa El Arte de Vivir.